Esta semana en Amantes del Motor Clásico tenemos nueva noticia, porque cambiamos de presentador. ¿Y por qué? Pues la verdad es que el número de visitas habían bajado mucho, así que pensamos en darle un nuevo cambio. Esto no me sirve para nada. Muy buenas a todos, y en el vídeo de hoy, para el canal de Amantes del Motor Clásico, os voy a enseñar este Renault Super 5 de aquí, de edición Baccarat. Así que hoy vamos a hacer la review de este coche en el canal, como sabéis, pues obviamente de Amantes de Motor. Como sabéis, pues obviamente de Amantes de Motor Clásico. ¿Pero es Raúl? Yo soy Raúl, ¿no? Creo yo. No sé si... ¿Qué está pasando aquí? que Raúl soy yo, esto tengo que decirlo yo, la presentación. ¿Sí? Tú. Me he equivocado de canal de YouTube. Pero ¿tú quién eres? Yo creo que Raúl, ¿no? O a lo mejor soy Marc. No, yo soy Marc. 73. No, Marc eres tú. No, yo siempre, si Marc Garage. Tú, pero eres Marc. ¿Y tú? Eres Raúl, yo soy Marc. Igual soy Marc N73. Bueno, yo no sé nada. Estoy confundido ahora. Creo que me equivoco. Me parecen los tres canales iguales. Tú eres Raúl, pero el canal es Marc N73. Marc N73. Se llama Raúl, es canal es Marc N73. Y tú te llamas Marc y es el canal de Amantes del Motor. No, yo soy Marc de Marc Garage y tú eres Raúl de... No sé. Tú eres, no sé. ¿Te gustan los BMW? No. Sí, también. Pero esto es un Renault. Entonces creo que entonces yo aquí... Entonces, ¿qué pinta esto? No sé, yo creo que entonces le toca, bueno, es igual. le toca a él. Se trata de enseñar un coche que es muy chulo. Es un Triana. Que ya lo conocéis. Triana, ¿dónde están las tiras verdes? Es verdad, son tiras de amarillas, color oro. ¿no? Son sí. oro. Entonces no puede ser un Triana. No. Pero bueno, veréis, he venido preparado con un catálogo. Pero me he dado cuenta de una cosa, que este catálogo es muy raro. ¿Sí? Es muy raro, sí, porque está en francés. Ah, sí, pequeño Todo detalle. lo cual aún es más raro. Y este catálogo a lo mejor hay colores que a lo mejor aquí no estaban, porque sabéis que hay diferencias. Y me he dado cuenta que si os fijáis, el turbo, poned en comentarios si me estoy equivocando, aquí tenéis el turbo. Yo recuerdo aquí la versión última de 120 caballos, el vinilo GT Turbo sí lo tenía, pero atrás ponía Renault 5 y Copa, aquí arriba no ponía Renault 5 GT Turbo, estos anagramas, que esto creo que anagrama solo es francés. Es versión francesa, ¿verdad? Sí. Vale, entonces me he dado cuenta que hay unas versiones súper básicas aquí y he visto tres cuadros básicos distintos. Mira, tenéis el cuadro del Renault 5 Fai francés, que es el cuadro al estilo la Express, el mismo cuadro, ¿veis? La aguja y las redonditas, pero tenéis un segundo cuadro básico, que es este, que en esta foto lo veréis mejor, esperaos que no sé si se aprecia la cámara, mirad, que es un velocímetro muy grande y un indicador de gasolina enorme, pero que no es el de la Express. Pero hay un tercer cuadro básico. No. Sí, mirad aquí. Esto existe, yo lo conozco, yo lo había visto. Mirad aquí. El velocímetro es como de la versión de contavueltas y tiene un indicador de gasolina arriba, pero dentro de una redonda donde iría contavueltas, ¿veis? Y abajo las ventanitas cuadradas de donde iría la temperatura de agua y nivel de aceite. Estamos localizando, no sé si es solo la versión francesa, tres cuadros básicos clásicos de este catálogo francés de Renault Super 5 que amablemente nos ha traído este otro Marc, porque tú también te llamas Marc, este otro Marc también archiconocido, que también tiene un canal muy bueno de coches, que es Marc N73. No, es Marc Raúl. Es más Raúl. No, pero aparte de la broma, si quieres vamos a poner aquí, aquí debajo tu enlace. lo dejaremos, que es mi canal. Y entonces el coche humilde que vamos a hablar hoy de él es este, que os voy a enseñar cuando encuentre la página. Es este, que es un Baccarat con sus tiras doraditas, sus También llantas, me gusta en este color marrón, sus taloneras, como veis, y lo veis en el coche en vivo, sus molduritas originales. Mira, ¿ves? El interior es el mismo que el tuyo, Sí, Marc, el mismo color. Es que hay otra foto que se ve mejor, marrón claro. creo aquí. Los asientos, ¿veis? Los asientos pero en esta ¿Son versión tan cómodos como parecen? Sí, la verdad son cómodos. Fijaros esta foto, que esta versión es automática. Fijaros el pomo del cambio. Es un Baccarat automático. Supongo que esto no llegaría en España, ¿no? Sí, en principio llegó. Lo que pasa es que en Francia este era el modelo de 90 caballos, porque el de 90, como veis, aquí no tiene ni aire acondicionado. O sea, era el que tenía la dirección asistida. O sea, ¿tú crees que en España se podía pedir cambio automático en un Baccarat? En Baccarat en principio creo caballos? Que sí. Yo deciros que conocí en su momento un conocido que tenía un Clio Baccarat, y por desgracia estos coches son muy bonitos, pero son coches que
hay que tenerlos muy cuidados, como sabéis, los asientos de piel hay que nutrirlos, hay que hidratarlos. Sí, sí. No los cuido para nada, o sea, Le he dado la clase de, Sí, de esto claro. mismo a Marc al llegar. Correcto. claro, en el tema, pues esto no estaba preparado. No, ¿sabes? no, no. De mi Es formación. gracioso porque le he dicho, Exacto. uy, no, Lo no, primero, no. lo primero Te he ha dicho, sido uy, uy, uy. Para Sí, sí. despreocuparse, lo mejor es un coche con asientos de tela. Sabéis que si no lo quema mucho el sol, no hay que darle un mantenimiento específico. Yo os cuento esto porque da la lástima que yo conocí un Clio Bacara en su momento, estrenado por el dueño, que nunca lo cuidó, la piel siempre lo tuvo en la calle, estaba la piel a tiras, se salía goma espuma, daba pena el coche y lo único bonito que quedaba era la pastillita de madera del cuadro con la B de Bácara y las inserciones en madera, porque el coche dentro daba asco. Siento decir esto porque era un coche precioso, con sus llantas de multirradio, su tapita, todo de Bácara, y es lo que pasa con estos coches. ¿Por qué no quedan, digamos, muchos con asientos bien y vivos? Porque o hay que retapizarlos o han estado muy hidratados. Es el problema de las versiones tope, que cuestan más de mantener que no los clásicos básicos, como siempre os digo, que ni se estropean porque no tienen electrónica, llevan asientos de o tapicería tejana, un Blue Jean Super 5, que es unos tejanos enganchados en el asiento, que eso dura para siempre, ¿no? Bueno, a ver, tú piensas que si tienes un Blue Jeans y se te rompe el asiento, no hace falta que lo restaures, porque está de moda, porque ¿cuánta gente lleva tejanos con agujeros en las rodillas? Pues dices, es un Blue Jeans con los agujeros que están de moda, entonces Pero no hace eso falta no ni un restaurarlo. coche, eso no un coche. El coche es tapicería No. tejana, tiene que tener sus agujeros, sus No, deshilachados esto- en la riñonera. Esto le quedan bien a las chicas, pero no a ti, Bueno, pues por ejemplo. tienes el coche de este otro Marc, Marc Raúl. Sí, que lo ha estado presentando Lo- en su canal, lo ya has tiene hecho bastantes precioso. vídeos. Sí, sí, sí. De Y él, entre él y la yo, envidia sana que tuve cuando te lo vi, bueno, sana no, pero te llamé enseguida. Me has dicho de si lo vendía, de momento no está previsto Marc, venderlo. todo lo que ve dice si lo vendes. A No, ver pero si mola cuela. mucho, por eso yo le he hecho un regalo y le he hecho una limpieza de los asientos y los he Sí. mosterizado, ¿no? Mosterize, no, esto no funciona, que no en español mosterizar, no. Yo no sé. No, sé. no, eso Aquí no me suena. No. Y me ha dicho, no tengo ningún plan de venderlo, así que mal está la cosa. No te lo pude vender porque Marc II y yo, Marc Raúl, vaya, entre los dos hemos estado pensando un proyecto para este coche que luego os vamos a explicar. Una Oh, cosita. Es un proyecto. curiosa, ¿no? Una curiosidad Sí, curiosa. Sí, es un proyecto entre manos, que luego os explico. A ver qué opináis, dad vuestra opinión, si le dais el ok al proyecto. ¿Y te ha pensáis dicho ya el ok? ¿Te ha que es dicho una el de red. hacerlo? No, bueno, él como yo estamos dándole vueltas al proyecto, queremos ver la audiencia que pone en los comentarios y si lo ve buena idea o no. Es A ver para, qué opináis. Quizás es tu para- canal revienta con esa modificación. Es que así Bácara Sí. sería totalmente único, no os podéis Sí, ni sí. imaginar el proyecto que tenemos en mente para que sea Yo creo que el totalmente empujón único. que necesitas para los 100.000 Es aquí. Es este exactamente lo que te está proponiendo Raúl, ya lo verás. Yo también necesito empujones, ¿eh? Sí, espera, ven aquí, ven aquí. Voy ven pasito a aquí. pasito. Ya está. Sí. Aquí lo tienes. ¡Ah! Se ha abollado. Yo creo que hay que cambiar el gorro. Vaya. Cuidado, Tenemos que ¿eh? hacer He algo. dicho, pasito a pasito, a bazar Perpiñaya por los 20.000. Llegaremos algún Vamos día. a ver el coche. Vamos a ver el coche. Esto es un coche. Un Bácara auténtico. Que seguro que en el canal de él ya lo habéis visto. Pero como yo no había visto el coche, pues también hace ilusión verlo. Es una pasada, ¿eh? Estos Es una asientos. pasada. Sí. ¿Me Eso. puedo sentar, Raúl? Te ha preguntado Sí, a ti sí. si se puede sentar. Hombre, Dice que sí. Solo faltaría. Sí. No, es que yo soy Marc. Es que yo ya tengo estoy tan confundido. El asiento ¿eh? creo que está un poquito ahora para arriba. Ah, lo vale, hemos movido antes. vale. Pues déjame Aquí. así. Porque es que dan una sensación. ¡Oh! 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 ¿Es una pasada? Es como un sofá. 2.000 euros más vale ya. O sea, tú solo lo comprarías por los asientos, ¿no? Oh, Si sí, fuera de tela, ya no. Pero tú los has probado. No. Siéntate, es que no es broma, ¿eh? Estoy haciendo este numerito así A ver, para a el ver. vídeo, pero es que es Voy a acojonante, ¿eh? Lo cómodo que es. No, pruébalo. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Mentía o Me no? gusta conducir. ¿Mentía o no? ¿Puedo dormirme aquí? Hombre. Es No, una no, pasada. es verdad, no es coña, es muy No. cómodo. No, y la no. sensación esta de que... Estoy como para la piel sentarme en el hace asiento rock, de tal. copiloto y desde ahí grabar el vídeo, tú. Bueno, ¿qué te parecería un Renault 5C con estos asientos? Tendrías la misma comodidad de Bácara, pero por fuera es básico. Ya no te gustarían, ¿verdad?
Me mola mucho este coche. Es Pero que por los está- asientos. No por los asientos. Pues cómprate un fíjate. Renault 5C, le Mira, pones mira, estos mira, asientos. mira, fíjate el acabado que tiene, Sí, todo las puertas. terciopelado, todo. ¿Eh? Es una pasada, tío. Estas tapitas que es para taparlo del agujero que iría de manetas originalmente. Sí, aquí va la maneta manual. Vale, en los que son manuales. Los Bueno, Bacara ninguno, ¿no? ninguno es manual, vale. todo era eléctrico. Entonces, si vamos a comentar las curiosidades, me habías comentado antes, porque yo esto no sé todo, que los Bacara, si eran 1.7, si era un motor potente, no Sí. podían llevar aire, Exacto. pero podían llevar dirección Sí. asistida. Como O sea, opción. los 1.7 Sí, no llevaban aire acondicionado porque no cabía y entonces solo llevaban dirección asistida. esos eran los GTX. Exacto. Y este va a ser GTS, GTS, que me es has comentado que es 1.4, 1.4, pero exacto. con carburador de doble cuerpo, no como un Saga que es 1.4, carburador monocuerpo. Normal, exacto. Este como opción sí podía montar aire acondicionado, Bueno, pero esto- no podía montar dirección asistida, me has Exacto, comentado. porque no cabía. Curioso, ¿eh? Lo único ya venía directamente con el aire acondicionado. Al ser el 1.4, Ah, el GTS ¿venía directamente? venía directamente con Ah, el no aire. era opcional, era de serie. En este ya venía opcional, al ser Claro, Bacara. entonces si alguien quería aire, por cojones se tenía que comprar el GTS. Que es el un Bacara. poco lo que me ha pasado a mí. Que yo Ujú. justo quería un Bacara, pero que con aire. Y el aire funciona. El aire funciona. Perfecto, perfecto. Sí, sí. O sea, tienes elevador, unas cierre, aire. Ah, mira, 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 y mira, apertura mira, mira, remota. mira aquí. Exacto, que esto se lo puse. Mira, Bacara, ¿eh? Mola, ¿eh? Ah, esto se lo pusiste, no. No, no. No, le puso la apertura remota. La apertura remota Ah. es el único extra que me faltaba Ujú. y yo se lo O conseguí. sea, era opcional entonces la apertura remota. No, lo tenía, pero el anterior propietario no tenía el mando. Vale. Entonces yo tenía el receptor de infrarrojos ¿Vale? y como va con un código, a mí me faltaba el mando y que el mando estuviese codificado con el receptor. Con la base de arriba. Entonces compré los dos, mando con receptor, Vale, con y lo mismo pusiste código aquí, vale. y a partir de aquí pues ya Para tengo tenerlo, mando. Porque no se podía averiguar solo hacer un mando del código de ese, ¿no? Era más A fácil ver, comprar todo el sí, pack. yo al final lo que hice es esto, porque Es yo más quería sencillo. el mando el original, que este es Ujú. el de Super 5, porque, y también lo lleva GT Turbo, porque en el Clio había un mando más pequeñito que te lo venden, que también es compatible para este coche. Ya, pero si ese Clio ya no... Claro, o sea, yo quería la estética de Super 5, que era con este mandito. Bueno, me ha comentado él que este volante sería el mismo, igual que el pomo del GT Turbo. Pasa que este evidentemente no es piel negra, es piel a juego con el color de los asientos, pero fijad otro detalle curioso que ya nos pasó, creo que fue con el Renault 25 V6 del señor Manel, que veis, no todo es piel, es una parte de piel y aquí es como pasta, pero teñida del color de la piel. Piel es hasta aquí, todo esto, y aquí es pasta y aquí el aro es pasta. Supongo que lo hacen porque quizá usas más esta parte con las manos y la piel es más delicada, ¿no? Y entonces por esta zona es más resistente, ¿no? Que cojas aquí que no esta parte más delicada de piel. Me lo estoy inventando, ¿eh? Como Sí, siempre. yo creo que en principio esa área que ha señalado, la de arriba, es la que un buen conductor prácticamente no Sí, tiene que está utilizar. haciendo así, ¿no? No tiene que ¿No? utilizar. No sé. ¿Eh? El pomo también me ha comentado que es de piel. Sí, de Aquí tenemos Super los elevaduras, 5 el GT cierre turbo. y el mando del aire acondicionado, que es una redondita, súper curiosa, porque recordad que los Renault con aire de después, los Clios, son aquí a la derecha dos manditos pequeñitos, igual que el Twingo, cuando tienen aire, aquí a la derecha, donde las redondas de calefacción, y en este caso lo que hacen la solución es poner una redondita aquí abajo, y así no modifican los mandos de arriba. Sí, sí, está muy bien, muy chulo el coche. Bueno, Los asientos de atrás deben ser también vamos a súper cómodos. estirarlos. A ver, Mar, tendrás que sentarte atrás. No, siéntate tú, ¿no? Para ver la cara inicial. A ver. ¡Oh! Me gustan más los de adelante, ¿eh? Porque ¿Sí? coge los laterales. Aquí esto me parece que es un accesorio Sí, de youtubers. de youtuber. De que se ha quedado aquí, que venía con el coche en esto, ¿no? Correcto. Sabían que sería para ti. Os digo la verdad que la sensación que da es súper buena, porque es un tacto, tú te mueves y en vez de como la ropa hace ruido, ñic, ñic, y da sensación a calidad. Este ñic, ñoc que hace. Veo que es fraccionable todo él, de culo y de banqueta, son fraccionables. Sí. Y te quería preguntar, Raúl, esto de aquí Dime atrás, que lo he marcas, visto, Dime, Marqués. ¿esto qué es que hay aquí en el asiento o en cada lado? Ah, Sí, esto no lo sé si es para sujetar a lo mejor alguna cosa. ¿Será o- para coger el...? No, es que este no lleva cinturones, ¿no? Los por puede época? llevar, de hecho los tengo ya para ¿No sería montárselos. para sujetar que quede aquí vertical el receptor del cinturón? Es que no lo Lleva en sé cada seguro. lado. Porque en principio no Yo- tengo yo claro. no lo aquí. sé. Porque esto se quita. Si te fijas en el otro asiento no lo llevo esto. Sí, en el otro le falta la tapita. ¿La tienes? No, esta Esto no. se quita, ¿no? Sí, Vale, vale.
Bueno, pues veo que la moqueta es marrón. En los otros, ¿qué sería? Si fuera un GT Turbo sería negra, supongo, la moqueta. O negro algo. o gris. Pero esta es marrón. Sí. Como todo el coche tiene un ambiente de marrón, supongo que lo han hecho por eso. Igual que... Que venía en muy pocos colores, ¿no? El Bacara. El Bacara eran 3 solo, que era el gris que tengo yo, un marrón café, Sí, que es el sería que más me catálogo, gusta. el que sí, tengo en la catálogo, foto, visto, el ya lo hemos catálogo, visto. y después Sí, el sí. negro. En negro, vale. O sea, colores bastante señoriales. Sí, exacto, era todo como muy lujoso, incluso la publicidad del Bacara del catálogo, ¿veis? La ponen aquí en un hotel como de lujo. Ya. Espera, que vamos a ver cómo se baja Raúl claro, mientras lo tú ponen en buscas el- el... Raúl se baja muy mal porque está lleno de tornillos, que parece un Seat. ¿Veis? Aquí, al lado de hotel lujoso, cochazos, Cadillac por aquí y demás, entonces pues es como todo orientado al lujo. Y este era el otro color marrón y el otro sería un negro normal. Está en un Marriott, ¿eh? Sí. Bueno, en el catálogo, si os habéis fijado, hay una versión que no es Bacara, que lleva también las mismas llantas, supongo que eran opcionales, porque esto es un GTX en verdad. Sí. Sí. O sea, a lo mejor eran opcionales para el GTX estas llantas, y por eso vamos a aprovechar nuestro canal, ya que todos van unidos, por si alguien sabe de alguien que tenga estas tapetas centrales, que le faltan dos. Ah, sí. A Raúl le faltan dos tapas en su Bacara, A Raúl Marc. a Raúl Marc. Le faltan Entonces, estas si dos. alguien sabe en los comentarios que ponga, si sabe de alguien que tenga estas tapas, de hecho tú tienes una de muestra, Sí, la ¿me tengo puedes por aquí. enseñar? A ver si nos podéis hacer el favor del boca a boca. Que sería una... La tapa estilo sería así. esta. Ah, ¿sabes Le, quién te le lo puede faltan hacer los esto? anclajes En Express Repair ellos tienen una máquina de estas de de 3D. 3D, ¿eh? Y te, los, Ah, y me la te, podría- sí, pero te las pueden necesita hacer. lo de atrás, no Ah, solo sí, la pero tapa. entonces podríamos sacarlas de Alimento. delante. Sí, Las y te la hacen que igual. estén bien, A mí y me han entonces hecho... habían los brazos del Matra Vale. que son de plástico, que no me van las escobillas, y ellos Lo pues hicieron. el pedazo que estaba roto Lo copiaron. lo han copiado y bueno, Ah, pues, es un poquito caro, quiero que pero veáis- es una solución. Quiero Sí. que veáis que lleva un centraje aquí, la tapa, no sé si se aprecia, que este centraje, si te fijáis, es más pequeño que el agujero, pero no baila, porque el centraje queda en el centro. Mirad, lo voy a hacer, ¿veis? Queda totalmente y queda espacio, o sea, lleva un centraje. O sea, si alguien sabe de alguien de esta tapita o algo, que nos lo haga saber para conseguir dejar el coche más Lo más bonito, ¿no? original. Marc, ¿se puede saber lo que pagaste o es un secreto? Sí, pagué 3.500. Estaba anunciado en 5.000 y al final pues 3.500 con el cambio de nombre incluido. O sea que súper buen Y el precio. precio de estos coches normalmente, ¿qué serían? Esos Están 5.000. entre 5 y 7, más Sí, o menos. sí, en es buen un- estado. Y dependerá si es un GTX o GT, se subirá más si es GTX. Por lo que o he igual. visto se mantienen muy al mismo precio. Sí, sí, o sea, aunque sea uno o el otro. En Francia, por ejemplo, pues he visto varios que se vendían, bueno, varios. Están Dos, más tres, caros que aquí, ¿eh? 6.000 y pico, 7.000. Aquí uno que se vendió también en muy buen estado, 5.700. O sea que, ¿El bueno, señor que le compraste aún está en el hospital recuperándose de El la señor- paliza hasta bueno. que llegó al acuerdo a los 3.500 incluso o el cómo señor, fue? yo no le dije nada del canal de YouTube y el otro día me reconoció. Me dijo, ostras, no sabía que subías vídeos, no sé qué. Y le hizo mucha ilusión del tema de, bueno, O sabe sea, que no está en el hospital, no... De momento ya está recuperado. Yo quiero hacer una pregunta a los dos Marks, A ver. y es, si encontráis vosotros, porque ahora veis este modelo y queréis mirar en 1000 anuncios, no en Wallapop, porque como Wallapop no nos paga, 1000 anuncios tampoco, pero mirad en Cochesnet si queréis, me da igual. Si alguno os interesáis por buscar un Bacara y encontráis uno que tenga los asientos con la goma espuma mal, la piel a trozos, dos Marks, por favor decidme, ¿se podría retapizar esto imitando estas Sí. formas todo igual? ¿Es Sí, sí, posible? sí, sí. Se podría restaurar, quizá Sí, sí. valdría un dineral, pero Sí. se puede dejar bien, De poder ¿no? se puede. Vale, Todo vale. se puede con Pues si dinero. encontráis se puede, alguno sí, exacto. que podéis rebajarle porque tiene los asientos hechos polvo, que es lo que más caracteriza a este coche, porque si esos asientos de qué vale que sea un Bacara, se podría restaurar y así ajustar precio. Enseños en el motor, que tengo ganas de una verlo. pregunta, ¿todos Ah. los vinilos que ponen Bacara en el morro, por todos lados, son originales? ¿Venía así? Sí, sí, venía tal cual. Sí, O sí. sea, lo del morro quiero decir que me ha parecido muy curioso. Sí. Me recuerda Al el ser- Vita SXI o Sí, Sportline. al ser Bacara lo llevaba tanto en la parte frontal, la de izquierda, Aquí delante. y en la parte trasera. ¿No veremos el motor, Raúl? Sí, ahora mismo. Os lo abro. Es que mola mucho esta anagrama aquí de Bacara en la rejilla. O sea, iba esto aquí delante. Yo no lo sabía, ¿eh? No me había fijado. Y también detrás lo tiene, Raúl. Sí, pero de atrás sí. Sí. Pero eso yo no lo desconocía. Y los colores aquí más en Sí. amarillo. Por ver el motor no vamos a ver nada de especial, exceptuando que si os fijáis, esto es por culpa de lo del aire acondicionado. Hay muchas variaciones en este motor. Han tenido que adaptar cosas, porque por ejemplo, esto es el filtro de aceite, ¿verdad? Sí.
El filtro de aceite en verdad va abajo en el bloque. Sí, no iría. Y al han tenido que principio poner el filtro de aceite aquí por el tema del aire acondicionado. Y creo que me han comentado que la bomba de agua también es otra, ¿no? aquí. Sí, por lo que me han también comentado, que no lo sabía, O sea, lleva es un una bomba motor diferente. normal 1004, pero que aparte lleva una carburación de doble cuerpo, por esos GTS le han tenido que hacer una serie de adaptaciones para que entre el aire acondicionado. Ahora, ole, porque cambiar el filtro aquí es lo más fácil Aquí del es un mundo, momento, ¿no? sí, Te sí. queda aquí mismo el filtro. Sí. Y aparte no manchas prácticamente, porque como está boca arriba, tú lo sacas y lo sacas Tal lleno, cual. no de lado y te Exacto. supura toda la porquería, ¿no? Sí, sí. Pero muy curioso. Curioso, sí, sí. Entonces, si tú encuentras un Super 5 un Saga y tenga este filtro de aquí, quiere decir, tú este motor no es fidedigno. Lo compraste en un desguace de un Baccara con aire, Aquí, porque sí. llevas aquí el filtro de Pero aceite. tiene que ser complicado de encontrar Sí, sí. esto, pero sí, sí, sí. No, está muy guapo. En verdad veo un motor, el típico que ya conocemos, ¿no? El típico Sierra, ¿no? Que le llamaban. Sí, que le ya llamaban lo Sierra. llevaba el Twingo primero, le llevaban rollo, ¿no? Renault 4, lo que sea, todo viene la Sí. variante, ¿no? De esa, ¿no? Y entonces ahora podríamos explicar, si no es que tienes alguna cosa más que explicar tú que yo no sepa, porque sabes más tú que yo de este coche, lógicamente, el proyecto que tenemos entre manos. Sí, ¿no? Algo haremos ¿Tú a la crees parte que- frontal. ¿Tú crees que podemos explicar? Porque ahora, claro, cuando Marc me ha pegado un empujón, yo he caído aquí encima y te he hecho un bollo. Y como ya vas a tener igualmente que pintar este capó, Claro. porque yo te he dejado mi culo aquí Pero que pegado. exageras, madre Es que mía, Marc me ha sí. hecho así, me ha pegado No, no, en plan no, portero de sí, discoteca. violencia, Y entonces, violencia. ya que vas a pintar el morro, vamos a aprovechar para hacer Y algo. vamos a hacer algo. ¿Qué os parece si entro dentro y salgo con el new project que tenemos en mente? Yes, yes, Yes. yes. Pues ahora vengo. Yes. Ahora vengo. ¿Qué haces con la Express? Bueno, Marc, vamos a hacer lo que nadie ha hecho antes. Sabéis que mucha gente coge las Express y le ponen el morro del Super 5 o hacen una Express GT Turbo. Ponen toda la mecánica y el morro de un GT Turbo y es una Express con turbo, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer al revés, a ver qué os parece. Vamos a coger y vamos a hacer este exclusivo Baccara, que va a ser un Super 5 Baccara con el morro de una Express, con estos faros, eso intermitente para choques, y cuando aparezcas por el morro dirán, ah, tienes una Express, ¿me dejas cargarte la nevera que tengo en casa y no sé cómo trasladar? Y tú dirás, no, es un Baccara con piel, es un Express Baccara. ¿Qué os parece el proyecto que tenemos entre manos? Lo hacemos y ya... pues, ¿Creéis como- que tendrá muchas Como tiene visitas? que pintarlo igualmente, ese morro Claro, aquí lo ya pinta. que- Que lo digan en los comentarios ¿Qué os si parece? creen que tendrá muchas visitas este proyecto, este swap de morro. Es un buen proyecto, ¿verdad? Yo creo que es de lo mejor que se No ha visto. habrá otro Baccara con morro de Esto no. será único en el Tú has mundo. tenido un accidente, dirán, porque no, tú dices que es una versión que hicieron solo una. Una edición es un limitada. Baccara Morro Express. Exacto, era una edición súper ¿Por qué no os limitada. vais y os dais una vuelta y probáis el coche? ¿Queréis hacer una Sí. prueba Sí. dinámica? ¿Conduces tú? No, la has de probar tú. Ahora ¿Yo? tienes que Ah. probar tú. Bueno, vale, pues conduzco yo. A Así ver. dices A ver, qué te espérate. parece. ¿Tienes el carnet de...? Ah, sí, lo tienes, vale. Tengo va. carnet de conducir. ¿Es Raúl o de Marc? No, es de Marc Puigvert. Vale, pues entonces hacemos pruebecita, ¿vale? Aquí Vale, cerca. va. Pues venga. Bueno, hola. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Marc, ¿cómo estamos? Bueno, Raúl, hoy me permites que haga yo la prueba dinámica. Claro. Porque tú eres Raúl. Al ser tu Marc, puedes... A ver, hacerla. Tenemos aquí un pepinarro de coche. 172.000 kilómetros, me he equivocado. Super 5 Baccara GTS. De momento arranca como todas, giras la llave y arranca. Y arranca, ¿no? El día que no pase, entonces es un problema esto. Bueno, de momento vemos que no nos vamos a arriesgar, no va a girar de golpe. Tacto de frenos es un Sí, poquito... lo he encontrado que baja bastante el Sí. pedal, pero porque acabo de apretar el de la Express y queda más arriba. Bueno, cada Sí. coche es diferente. Bueno, esto lo tengo que mirar, está pendiente a ver de mirar. Hoy tenemos espectadores aquí. Uy, no le tengo el tacto. Deciros que siempre me ha encantado el cuadro de relojes de este, igual que el de un Saga, el contavueltas, el relojito de nivel de aceite, temperatura. Siempre me ha encantado este cuadro.
Cuando era jovencito y ya salió en los Super 5, me encantaba, de verdad, el contavueltas este. Bueno, cinturones de color del volante y de los asientos, todo a juego. Todo veis aquí. Sí, sí. O sea que si es un 205 Rally van rojo, si es un coche normal son negros y si es un Baccara, cinturones son marrones. Sí, marrón. Y luego también hay coches que los tienen como plata, ¿no? Los cinturones. Sí, algunos sí. Aquí combinación de colores los que quieran. De momento lo veo súper agradable de llevarlo, es muy fácil, es muy agradable. Y además, aunque no tiene dirección asistida, no se nota tanto. Cuando estás en circulación, se nota bastante suave. Bueno, vale, ya hemos salido a la guerra. Bueno, me gusta porque los coches que me traen las personas, tú ya haces como Manel, me los traen llenos. Claro, como tiene que ser. Y yo siempre los llevo con la luz. Yo creo que acabo fundiendo las bombillitas del cuadro de la reserva, ¿no? De las veces que se enciende. A ver, la reserva está calculada, tú llenas el depósito y cada X tiempo se te vacía y se enciende la luz. Pero cuando uno va de 5 en 5 litros, claro, la luz de reserva está encendida tantas veces que yo creo que fundo todas las bombillas de luz de reserva antes de tiempo. Sí, hombre, esto es de estas puedo cosillas. Pisar segundo cuerpo, ¿no? A ver, sí, tú. Como si fuese robado. Fondo. Sí, parece que se nota, ¿no? Que pega como un tirón, ¿no? Cuando le pisas más. El segundo cuerpo. Sí. Bueno, yo me he quedado con las ganas aún de probar un Saga, porque el Saga es, entre comillas, lo más económico, que ya llevaba el cuadro con contavueltas y tal. Sí. Y es el que me hace gracia. Claro, este es superior por la carburación, aparte de que tenga piel o no, pero es que me encanta, esos son coches muy divertidos, no sé, yo creo que no hace falta que sea un GT Turbo, es que no es necesario. No, yo la verdad Porque, no le claro, noto que falte potencia como tal, quiero decir ya... Lo típico el turbo, porque saben que tiene turbo y porque estéticamente tiene esas llantas, esos faldones, es más estética deportiva, pero pasa como los Ibizas, siempre hablo de Ibizas porque es lo que más tengo, el rollo de los SX, y solo es valorado el SX. Pues yo voy con por ejemplo, con un 1200 de Ibiza que yo use y para mí lo veo igual de divertido. El otro, vale, a lo mejor camina más, pero a ver, que no es uno una maravilla y el otro una caca. Claro. O sea, los dos están bien. Sí. Claro que uno es más prestacional, pero no por eso tiene que dejar el básico de existir porque solo guste lo pepino. La gente es como que solo quiere los pepinos. Y a ver, la verdad que yo, por ejemplo, con este es que me lo paso súper bien. O sea, no son 72 caballos y las sensaciones que te da muchas veces, a veces voy 110, 120 y te da sensaciones de ir mucho más rápido de lo que realmente vas. Bueno, pero tú sabes que este modelo vale dinero porque lleva los asientos que lleváis, se llama Baccara. Sí. Porque si fuera un GTS o un GTL, valdría menos. Pues entonces no tendría el valor porque la gente ya no valoraría que lleva estos asientos. Sí, que es una serie limitadísima. Valoraría que al no ser el turbo no interesa, como yo, un Ibiza Street, como es Street, no interesa. La gente se basa en eso. Yo estuve tiempo buscando Baccaras y no había manera de encontrar ninguno. Y de hecho tuve una época que estuve a punto de entonces ya decir, bueno, pues si no puedo conseguir un Baccara bien, coger un GTX, que incluso salía más barato un GTX normal que no, pero al final por suerte encontré este y fui corriendo a por él y a buen precio. ¿Y GTX te salieron? ¿Aún se encontraban? Sí, GTX encontraba alguno y más barato de lo que me costó este. O sea, realmente no están muy valorados todavía. O sea, GTX, por ejemplo, encontraba por 2000 y picos. Incluso GTS también, pero yo quería, ya decía, ya que al menos no puedo tener el Baccara, que lo quería con aire acondicionado, pues al menos ya puestos, coger el más potente sin llegar a un GT Turbo que vale mucho más. Pero entonces yo ahora te plantearé una cosa que también hay que tener en cuenta. No en todos los ayuntamientos permiten la exención al 100%, bonificación, digamos, del 100% del impuesto de vehículos de tracción mecánica. No lo hacen todos los ayuntamientos porque es algo opcional. Y si tú compras un 1007, un GTX o un Baccara GTX, te encuentras que ya teóricamente al ser un 1007 te paga el siguiente impuesto en vez de 60 y pico, de 140 y pico, no es lo mismo. Y como que si has de pagar este impuesto, siempre intentas, claro, y más cuando tienes más de un coche, que también intentas, claro, es importante el tema de, claro, dirás, no es mucha diferencia, pero sí es, porque de 60 y pico, no hablamos del doble, 120, no, es más del doble. tenemos de 140 y pico euros, claro,
de pasarte a un GTX a un GTS es mucha la diferencia. Y Entonces, además en Barcelona, eso hay que tenerlo en cuenta. ya no se puede, antes se podía el tema de hacer Sí. clásico no pagar. Sí, pero antes ahora, haciendo un informe y pagando el informe a través de un club, sí. te lo bonificaban, pero luego en el gobierno de Ada Colau, de golpe y porrazo, todos esos impuestos que estaban bonificados al 100%, un año en concreto los Sí. envió todos otra vez. Te gustó, y gente que ya confiaba en que no los pagaba y había acumulado 6-7 clásicos, de golpe llegó una morterada que no estaba calculada y eso es la ruina. Exacto. Porque tampoco te lo avisaron, a partir de este año vamos a pasar otra vez el cobro. Sencillamente los mandaron. Y Algo creo que- incomprensible. No sé si fue 2020 o 2021 y entonces ya desde entonces pues ya no puedes hacer que no, y que ya no tengas que pagar los impuestos de circulación. En cambio, tú vives en Martorell, vives en Masquefa. He puesto ejemplo de dos pueblos que sé que lo hacen. Hay Sí. mucho. Tú sencillamente con ir al ayuntamiento, pidiendo cita o no, según el ayuntamiento, tú vas con los papeles del coche, eres titular de un coche de más de 25, no más de 30, que es cuando se puede hacer histórico. Y a partir de 25, que te digo, no es ni edad de hacer histórico, ya cogen y automáticamente te lo cancelan. Sin informes de nada, pagar clubs ni historias. Sí, que de hecho es lo que yo quería hacer. O sea, yo tengo dos BMWs también E36 del año 97, entonces ahora mismo tienen más de 25 años y bueno, justo cuando lo hicieron yo llamé porque pensaba que todavía podía evitar el impuesto de circulación y me dijeron que no, que ya no, que daba igual que tuviese los 25, que ya al ser de Barcelona ciudad, que ya no podía... Voy a apretar ahora. Sí, sí. Escuchad. Muy bien va esto. He subido a 5500, Lleva justo todo nuevo, porque se lo saqué ayer del taller. Y han repasado el carburador, a filtros nuevos, aceite nuevo, bujías nuevas, o sea, todo, y se nota que va mucho más fino de lo que cuando lo compré. El ralentí sobre todo notaba un poco inestable. Del año era, que no lo hemos dicho. Del 89. Coche del 89, un Baccarat, un GTS, 1004, carburación doble cuerpo, aire acondicionado, y hemos dicho 72.000 kilómetros. Yo os comentaré como dato, porque siempre os lo hago, que yendo a velocidad de, dejadme aumentar un poco, yendo a 100 en quinta, vamos a unas 3.100, ¿no? 3.100 vueltas, para que os hagáis la idea de desarrollos de... Sí, a ver, yo os quiero comentar que este coche, todos los Renault de esta época llevan una zona escalonada de revoluciones en colorines. Entonces, ellos te ponen una gama en verde, y quiere decir que serían las vueltas, digamos, en las cuales el coche ya trabaja tranquilo y gasta poco, entre comillas. Más vueltas no es que el coche le pase nada, puede ir más alto de vueltas, pero el coche ya consumiría más. Y os puedo decir que, por ejemplo, el escalonado de verde empieza a 1000, cosa que no entiendo, porque en 1000 normalmente, si no es un motor potente, no tienes par aún. Pero ellos empiezan el verde como poco consumo, par motor, no lo entiendo, las 1000 vueltas hasta las 3000. Pero claro, si yo quiero ir dentro de la zona verde, en quinta me tengo que contar que tengo que ir a 90. Que de hecho ya tiene que ser eso, porque sabéis que en los catálogos de época, actualmente creo que también te ponen los consumos en 3 parámetros siempre: consumo 90, a 120 y urbano o ciudad, ¿no? Entonces claro, realmente nosotros ahora mismo vamos a 90, vamos a 2800, estamos en la zona verde del cuenta revoluciones, o llámalo tacómetro. Quiere decir que ahora es cuando el coche menos consumiría de la historia, ¿verdad? Porque Sí, iríamos sí, a 90, iríamos en zona verde del contavueltas, pero si me pongo a 100 ya voy fuera de zona verde. Sí, ya vas Quiere decir en que ya serio. estoy gastando más de lo que, digamos, no sería conducción eco. Verde quiere decir eco, ¿no? Sí, Entre exacto, comillas, un poquito. verde eco. Sí, sí. Yogures bio son verdes, Exacto. Conducción eco, verde. Entonces, yo veo esto, que si voy a 90, que es curioso, porque yo creo un coche en quinta 80 normalmente va bien también. Yo creo que los parámetros de consumo los podrían hacer a 80, 120 y urbano. Sí. Y siempre no sé por qué hacen a 90, no sé por qué. Pero ya te digo, yo ahora por ejemplo, yo bajo 80, el coche en quinta responde perfecto, no hace falta bajar a cuarta, se ve gas, ves, sube bien. Y 80 vamos ya a 2500 en zona verde, yo creo que aún tendría un menor consumo, ¿no? Pero siempre lo parametrean, no sé por qué, 90. Y es curioso porque a 90 ves aún estamos por poco, pues estamos en la zona eco verde. Sí. Entonces esta zona sería la que el coche gasta menos y la que el motor, digamos, sufre menos, porque vaya a un par correcto y el motor de aquí puedes ir a
Mientras te quede gasolina Sí, sí, esto a es Algeciras, indestructible. a donde sea, a Sevilla, mientras te quede gasolina. Yo hice No se va a romper nunca. hice una media de depósito entero y tal, haciendo básicamente carretera y demás, y no haciendo eco, o sea, ir tirando normal, que no, mi conducción no es que sea muy eco, y la media que me dio fue 8,8 en total. Entonces, bueno, no está tan mal, la verdad. ¿Tú crees que el consumo, si no pisas segundo cuerpo, vas a punta de gas a velocidades iguales uno que otro, tendría el mismo consumo un 1004, o sea, ese GTL con un carburador monocuerpo, a este con carburador de doble cuerpo GTS, si vas a las mismas vueltas y velocidad? Sí, podría hacerse. Podría ser un consumo parecido, sí, ¿no? sí. Con el extra que si tú necesitas abres Claro, segundo cuerpo y entra tienes segundo. esa patada adicional, Sí. ¿no? Porque yo creo que el chico que vino, que hicimos el vídeo del Triana, ese vídeo que a mí me gustó mucho ese vídeo, Es lo que te comentaba, que este Sí, vídeo sí. me lo he visto yo 6 o creo 7 que me veces. comentó que el consumo del coche era muy irrisorio a velocidades Sí. así correctas, y de hecho el motor viene a ser el mismo, ¿no? Sí, sí, Exceptuando es muy carburador parecido. que me comentas, ¿no? Exacto, y no son coches que gasten excesivamente. Y de motor, bueno, al menos este al ser con 72 caballos se mueve bien. La velocidad máxima que le dan son 166 km por hora. Es la misma O sea, velocidad tanto en GTL como en GTS. No, en GTL es menos. En GTL creo que eran 150. ¿Sabes si los cambios son idénticos, el desarrollo de los cambios o ser GTS tiene marchas más cortas o algo? ¿Lo Esto no desconoces lo esto, sé esto. No lo Sí, sabemos. no lo he mirado A lo mejor al ser GTS, para darle un poco más de de brío, ¿no? deportividad, aparte de doble cuerpo, le tocaron un poco, ¿no? Igual sí, Los piñones, desarrollos, algo, podría o del ser, diferencial, alguna cosa, para que tenga un poquito sea más nervioso, sí. quizás. Cosas de los diseñadores, ¿no? Sí, Que no, siempre claro. juegan con estos trucos para que tú, como pagas más, un acabado superior, notes un poquito más de... Claro, y a ver, solo mejor es gastando más, claro. este respecto a un GTL son 12 caballos más, Ujú. porque un GTL son 60, estos son 72. O sea, bueno, quieres que no, algo se debe notar, pero va muy bien, la verdad. O sea, no es que le note, no, es que necesito más potencia. A ver, a velocidades elevadas notas que, claro, No, es pero un- uno tiene que ir a 120. Yo creo que Exacto. cualquier coche, a no ser que sea un 600, yo creo que a 120 todos los coches van más o menos seguros. Sí. O sea, sí, van sí. bien, no es una barbaridad de velocidad. No, exacto. Un 600 quizás sí, porque vas a tope, Sí, es diferente. no lleva pesa poco el morro, pero cualquier coche yo creo que la velocidad estándar, que es la máxima, todos los coches van bien y seguros hoy día. ¿Qué más te quería comentar yo que ahora me he olvidado? Te quería comentar algo. Bueno, este coche tenéis la ventaja que como todos son con cadena de distribución, tú haces todo el mantenimiento, que el coche lleve 20 años parado, y la correa está igual de gastado el hierro que estaba, o sea, no se ha desgastado por estar el coche parado 20 años en un No, exacto, granero. está tal Con cual. lo cual tú le cambias aceites y todo lo que sea. Ahora noto, el starter no está estirado, ¿no? No, en principio no. Yo estoy dando gas, ¿ves? Está muy alto. A veces le pasa y vuelve. Pero sí, creo que Eso que te han repasado todo el hay carburador. que, pues habrá que volver a, Pues hay garantía, a ¿no? repasarlo, porque... Bueno, chicos, espero que os guste este vídeo conjunto, que en verdad todo se me ha ocurrido, pero Raúl, aquí presente, Exacto. tendría que haber llevado la Express, y yo, que soy Marc, como ya he hecho, llevar el... Pero bueno, se me ha ocurrido ahora, son cosas que, como Bueno. aquí los vídeos no se preparan y todo va Cosas del directo. sobre la marcha, pues lo hemos hecho de esta manera. Espero que os guste este vídeo de agermanamiento, ¿cómo diría el nombre? De hermandad, Sí, ¿no? Hermandad entre de dos YouTube. personas que hacen vídeos de coches. Y espero que os guste ¿cómo está la palabra? No es mix. igual. Este mix, espero que os guste, y hasta el próximo vídeo. Y seguro que haremos alguno más con él, porque me ha comentado que tiene un Mini, un Cooper, que es la versión que me faltó en el vídeo de los Exacto. Minis. Sí, Y lo quiero porque ya he localizado un Mini de redonda en medio, de los antiguos, que no sean Cooper. Ah, Obviamente es un Mini 850, y si hay quórum vamos a hacer tu Cooper con un Mini 850 para que se vea la evolución de reloj grande en medio con reloj grande en medio. Vale, Y así pues sí, haremos sí, otro así vídeo. quedará ¿vale? más chulo. Pues Bueno. esperamos a los dos que os guste esto, y hasta el próximo vídeo. Que vaya bien. Venga. Hasta luego. Adiós. Sí, ara has quedat un pèl accelerat.
jo ja limpio, pues això, recuerda, me van ratllar tot, està tot a la clau passada per jo. Y así no va. Raúl. Bueno, pues nada. Hombre, ya se me está grabando. ¿A partir Mira. de qué momento? Un interruptor de estos. A ver, ¿Podríamos sacarle uno de estos a un Ibiza? A ponérselo son diferentes. No, sí. Llevan símbolos y llevan luz de eso por fibra óptica. Esto no tiene nada que ver. Esto es un No, interruptor hombre, no, chustoso. sí, es lo mismo. Que va a ser lo mismo. Además, esto seguro que tiene referencia de Mercedes, ¿verdad? No, se hay que poner los cables nuevos. Y además, mira, esto es en Con pío trozo de redondo. instalación y todo. O sea, Mira, me hace no, falta el porque mira- interruptor con el trozo de instalación. A ver, mis Cortaremos. interruptores son con Faston normal, macho, Por no eso, son pin redondos. por eso. No, no, esto es una transformación no autorizada. Con esto ya no puede tener pegatina fidedigna. Este interruptor, ¿no? Nada, Perdería no todo podemos casi. hacer nada. ¿Te compraste un Lego? Me preguntan desde ayer que puse en las Sí, historias. me compré un Seat Legón. Un Seat Legón. No, aquí llevo hoy mis 4 cositas, el cargador del móvil y 2 mixtas y un... para poder hacer un vídeo hoy. Bueno, pues nada, pues no podemos poner el interruptor de Ibiza. No, muy mal. Raúl, ¿qué hay hoy con la Express? ¿Qué vas a hacer? Pues hoy vamos a hacer una comparativa de la chapa de la Renault Express con la chapa del Mercedes de Marc. A ver, esto también es fuerte, ¿eh? Hombre, No, y es un vídeo de Renaults y que tiene un poco de relación con la Express. O sea, pensaréis que es un vídeo de furgonetas, ¿no? Renault Express, que tiene relación, pues ya lo veréis. Ya veréis de qué va la cosa. Va de Renault y va de algo de relación con la Express. Si os coméis la obra.